nuestro deseo es que a través de esta serie titulada eh, El secreto de la felicidad, queremos darle prácticas para desarrollar el contentamiento en la vida. Y suena algo secreto, pero la palabra de Dios habla claramente en cuanto a qué podemos nosotros hacer, cómo podemos encontrar esas medidas de felicidad. Así que queremos ayudarle en esta serie eh, a establecer prácticas que desarrollen el contentamiento en la vida y en toda circunstancia, porque tarde o temprano la adversidad va a tocar a nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a responder? Y hemos terminado ya el libro de Habacuc y vimos, ¿verdad?, cómo es tan importante el poder procesar nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestras quejas ante Dios, porque Él tiene cuidado para escucharnos, pero a la misma vez también Él puede hacer una diferencia en nuestras vidas. Y como cristianos, pues debemos enfocarnos en descubrir una verdadera y asentada felicidad, no basada en las circunstancias, no basada en las cosas temporales. El gozo de conocer al Cristo viviente y reinante, esa debe ser nuestra meta. Ese es el secreto de la verdadera felicidad. El gozo de conocer al Cristo viviente y reinante. Bueno, pues quiero comenzar compartiéndoles algo sobre este jugo que ven aquí. No sé si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Pero este jugo es de arándanos y supuestamente también se me fue la palabra, una granada, ¿verdad? Y al ver la etiqueta, ¿verdad? Si uno juzga este jugo, ¿verdad? Dice, oh, arándano, granada, pues es un jugo saludable, ¿verdad? Y al ir a la tienda esta mañana y comprarlo, un pensamiento se me vino a la mente que quiero compartir con ustedes esta mañana. Una pregunta, mejor dicho. ¿Con sabor a Jesús o lleno de Jesús? ¿Con sabor a Jesús o lleno de Jesús? La etiqueta de esta botella dice arándano, granada, 100% jugo natural. Mire que al mirar la etiqueta, la granada y la arándano están sudando de jugosas. Están grandes. Sus semillas exóticas y relucientes, pues dan ese apetecer, tomar esta bebida refrescante y no solamente refrescante, pero saludable. Luego le di la vuelta a los ingredientes en la parte trasera y leí la lista de ingredientes: agua filtrada, concentrado de jugo de pera, concentrado de jugo de manzana, concentrado de jugo de uva. Y al leer todo eso yo me preguntaba, pues caramba, ¿dónde está el arándano? ¿Dónde está la granada? Finalmente los encontré en los ingredientes quinto y séptimo, en una lista de 9 ingredientes, después de sabores naturales, misteriosos, no especificados. Por ley, los telemarketers, los que ingieran esta etiqueta que atraen, tienen que listar los ingredientes alimenticios en manera secuencial, es decir, en orden descendiente de peso. Eso significa que el primer ingrediente listado contiene la mayor cantidad en proporción a la bebida, el cual era jugo de pera. Técnicamente es más jugo de pera que jugo de arándano y granada. Y así sucesivamente, y contiene menos del que está listado más abajo. Entonces, de acuerdo con esta lista, el envase en mi mano contiene principalmente agua y otros jugos con lo suficiente de arándanos y granada para darle sabor y color. Solamente eso. Ahora,
En la esquina inferior de la etiqueta frontal, en las letras pequeñas y fáciles de pasar por alto, están las palabras reveladoras: bebida de jugo mezclado con sabor y otros ingredientes naturales. Pero las atractivas imágenes y las etiquetas inteligentes eran señuelos para vender un producto diluido con sabor a arándanos y granada, disfrazado de una manera convincente para que pareciera algo que no era. Desafortunadamente, no devolví al jugo al estante. Ya lo había abierto y lo tuve que comprar. Si no, estaría probablemente en la cárcel como el apóstol Pablo por no, por una buena razón, el no pagarlo. Así que por eso lo pagué. Por eso se los traje para mostraros y compartirlo como una ilustración esta mañana. Yo salí de esa tienda sin discernir lo más importante y me preguntaba, ¿qué pasaría si yo tuviera impresa una lista de ingredientes? ¿Qué pasaría si usted tuviera impresa una lista de ingredientes en usted? ¿Sería Jesús el ingrediente principal? ¿Sería Jesús el ingrediente principal de mi vida? Si no, ¿qué tan abajo estaría en mi lista de ingredientes? Mi etiqueta o su etiqueta representaría con precisión nuestro contenido, o proyectaría falsamente una apariencia exterior engañosa que enmascara inteligentemente los ingredientes diluidos. Mi empaque puede resultar convincente. Su envoltura puede resultar convincente. Puede parecer y sonar como algo real. Pero ¿qué pasa si alguien viene a buscarme, a Jesús, debajo de mi etiqueta de cristiano y encuentra otros ingredientes no especificados? Algo con sabor a Jesús, pero no lleno de Jesús. Hay una diferencia muy grande entre estas dos. Ahora usted dirá, pastor, ¿qué tiene esto que ver con el mensaje de la palabra de Dios esta mañana? Se dice que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? De la misma manera, pudiésemos preguntar, dime qué felicidad tienes y te diré quién eres. Dime qué felicidad tienes y te diré quién eres. Sin duda alguna, usted desea ser feliz, porque la felicidad es un anhelo profundo de nuestro corazón y todo ser humano aspira a serlo. Pero ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Cómo puede uno ser realmente feliz? Las respuestas a estas preguntas dependen a quién le pregunten. Es por eso que en esta serie El secreto de la felicidad queremos estudiar expositivamente esta carta a los filipenses, donde el apóstol Pablo les exhorta a desarrollar una maravillosa sensación de gozo verdadero y duradero. Gozo en el Salvador, gozo en la salvación y el ánimo de experimentar gozo incluso en tiempos de sufrimiento. Es importante que hablemos de esto, porque fácilmente podemos dejarnos engañar por la etiqueta, por el empaque, por cómo se mira la apariencia de fuera. Pero la felicidad que usted y yo tengamos, eso define quiénes somos. Eso revela quiénes somos. O como dirían allá en mi pueblo, eso saca el cobre, eso muestra el cobre. Porque las pruebas, las dificultades, las adversidades tienen la manera para tocarnos de una manera que muestran realmente quiénes somos por dentro, nuestra esencia.
Todos deseamos experimentar estados de grata satisfacción que nunca terminen. Todos estamos en busca de la felicidad e intentamos estar contentos buscando satisfacción a través de distintas personas, situaciones, objetos o conjunto de estos para contribuir a nuestra felicidad. Y estamos contentos mientras dichas alegrías momentáneas no terminen. Pero el momento que dejen de estar ahí presente, esa alegría puede dejar de existir. Mi deseo es que a través de la exposición de la palabra de Dios hoy aprendamos cómo descubrir el secreto de una vida marcada por el gozo verdadero y duradero. Dicha felicidad que es asentada en Cristo y que no puede ser cambiada por circunstancias pasajeras. ¿Cómo? Se preguntará. Bueno, el primer paso correcto a dar es distinguir lo más importante en la vida de lo demás y señalar las diferencias que hay entre el contentamiento eterno y el contentamiento momentáneo. Esto es discernir lo más importante en la vida cristiana. Dios quiere que usted y yo desarrollemos un discernimiento de lo que es realmente importante para experimentar una felicidad eterna. Déjeme se lo repito. Dios quiere que usted y yo desarrollemos un discernimiento de lo que es realmente importante para experimentar una felicidad eterna. Todos estamos en busca de la felicidad. Pero ¿qué estado de grata satisfacción busca usted? A veces el gozo que encontramos nos engaña, ya que ese sentimiento de complacencia depende de las circunstancias externas y momentáneas. Es por eso que la acción y el efecto de distinguir entre una felicidad eventual y una felicidad eternal es muy importante para el cristiano. Dios no desea darle una felicidad que acabe y que esté sujeta a una circunstancia eventual. Al contrario, Dios desea darle una felicidad que dure y que esté enraizada en una persona eternal, Jesucristo. Este discernimiento de lo que es realmente importante en la vida le permitirá celebrar a lo grande en el día de Cristo. Y es parte del secreto de la felicidad para el cristiano. La gran idea del mensaje esta mañana es: discerna lo importante para celebrar a lo grande. Discierna lo importante para celebrar a lo grande. Hoy, en discerniendo lo más importante, nosotros observaremos, interpretaremos y aplicaremos los textos bíblicos de la epístola a los Filipenses de San Pablo, capítulo 1, versículos 1 al 19. Veremos que este libro habla del contentamiento. El apóstol Pablo experimentó esta bendición de esta actitud y la compartió con la iglesia de Filipo. Encontraremos en el texto bíblico tres cosas esta mañana. Primero, para discernir bien se debe apuntar primero bien. Para discernir bien se debe apuntar primero bien. Segundo, para cosechar bien se debe entender primero bien. Para cosechar bien se debe entender primero bien. Y último, para celebrar bien se debe discernir primero bien. Para celebrar bien se debe discernir primero bien. Así que le invito a que abra su Biblia conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa, al capítulo 1 de Filipenses. Comenzaremos a leer del versículo 1 y si no tiene una copia de las Sagradas Escrituras a su disposición, le voy a pedir que escuche atentamente a lo que Dios quiere decirnos hoy. Yo estaré leyendo de la traducción Palabra de Dios para Todos, así que le invito a que se ponga de pie en reverencia a la lectura de la palabra de Dios.
Dice así Filipenses 1:1. Estimado pueblo santo de Dios que pertenece a Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, los saludamos a todos ustedes que viven en Filipos, a sus dirigentes y a los ayudantes de la iglesia. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena noticia de salvación, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo. Y esta es mi oración: que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así, ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. Toda la guardia del palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar. No son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome, porque sé que esto resultará en mi bienestar, gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. El apóstol Pablo escribió estas palabras inspiradas por Dios alrededor del año 61 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Aún bajo cadenas y a pesar de que las cosas no estaban marchando bien para él escribe para agradecer a los filipenses por el apoyo financiero que ellos le habían enviado y animarlos al describirles el contentamiento que había adquirido en Jesucristo. Si usted está actualmente pasando por un tiempo de deseos no cumplidos, de circunstancias nada fáciles y conflictos sin resolución, que cabe encima de todo esto esta pandemia que no ayuda para nada y nos llena de aflicción y adversidad, Dios tiene un mensaje especial para usted. Tiene un mensaje especial para mí a través de esta epístola a los filipenses, porque contiene un mensaje de paciencia y gozo ante la persecución y las dificultades. Nuestro pastor principal, Chuck Swindoll, lo pone de la siguiente manera: este es un mensaje que toda generación de creyentes necesita escuchar, ya sea que enfrentemos conflictos o contratiempos,
podemos encontrar gozo al vivir si Jesucristo es la fuente y el centro de nuestras vidas. En los versículos 1 al 8 de esta carta, entre las palabras de apertura de Pablo, hay una declaración que, comparada con su experiencia, la verdad no tiene mucho sentido. Él dice en el versículo 3 y 4: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría por todos ustedes. Su claro afecto y gozo por los filipenses contrastaba con un trío de hechos contrarios. Y si usted y yo no ponemos atención y nos detenemos a leer el contexto de este texto, nos perderíamos los detalles que están sucediendo aquí. En primer lugar, el apóstol no había querido ir a Macedonia. No estaba en sus planes, sino porque Dios cerró la puerta a su camino previsto hacia Asia. Le envió una visión de un hombre diciéndole que fuera a Macedonia. Y usted puede correlacionar esto allá en Hechos capítulo 16, versículos 9 a 10, donde tiene esta visión de este hombre que le dice que venga a Macedonia. En segundo lugar, el apóstol nunca encontró al dichoso hombre de la visión. Para su sorpresa, solo se encontró con unas pocas mujeres junto a la orilla del río cuando llegó allá. Hechos 16, 13 al 15 nos dice esto. Y en tercer lugar, el apóstol recibió una paliza bastante inolvidable y terminó en la cárcel, aunque eso no es inusual para Pablo. Él también tiene derecho de buscar la felicidad, ¿no cree? Y estos acontecimientos no tan felices son el trasfondo de la carta a los filipenses y el recordatorio de los buenos tiempos que él experimentó durante su viaje misionero por Filipos. Ahora, el apóstol Pablo está encadenado en Roma al escribir esto, bajo arresto domiciliario. Uno pensaría que mirar hacia atrás a su tiempo en Filipos le daría dolores de cabeza a Pablo. El recordar la frustración y el dolor que experimentó en relación con su visita. Pero ese no fue el caso. Él estaba, nos dice la escritura al versículo 5, muy alegre de que le hayan ayudado en anunciar la buena noticia de salvación desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Ahora, Pablo no quiso ir a Filipos, pero allí encontró la confirmación de que el mensaje del evangelio produce una familia más grande, un grupo de hermanos en la fe con quienes compartir los altibajos de la vida. Nada de lo que ocurrió en Filipos era lo que Pablo esperaba. Desde haber sido recibido por Lidia, quien recibió a Cristo después de escuchar las palabras del evangelio en el río, hasta el carcelero cuya familia entera se convirtió después de que Pablo y Silas se quedaron quietos cuando el terremoto rompió las puertas y desataron las cadenas. Cualquier recelo que Pablo tuviera sobre Filipos se disolvió en su gratitud por la obra que Dios había hecho a través de su presencia y ministerio allí. Mientras se cumplían los negocios de Dios, Pablo se regocijaba y estaba agradecido. Incluso ahora, mientras escribía a los filipenses desde otra prisión, Pablo mantuvo una perspectiva centrada en Dios. ¿Cuál es el secreto de la felicidad de Pablo? Bueno, para el apóstol Pablo la alegría era más que una emoción momentánea. Era parte de su discernimiento arraigado. ¿Cómo es posible?, preguntará. Él estaba seguro de que Dios estaba obrando, que tenía el control total y que Dios permitió que todas las cosas ocurrieran
con un propósito importante. Pablo discernió que la felicidad no depende de nuestras circunstancias, ni de nuestras posesiones, ni de otras personas. No, la felicidad es un estado del corazón determinada por la obra de Dios. Pablo, como nosotros, debemos distinguir que no tenemos el control sobre las luchas y las tormentas de la vida, pero al ceder a la obra del Espíritu en nuestras almas, la confianza y la esperanza de nosotros en Dios podrá guiarnos como una brújula interior, manteniéndonos en el camino del contentamiento, sin importar cuán fuertes soplen los vientos de los huracanes. Cuando cualquier circunstancia arremeta contra usted o contra mí, el secreto de la felicidad eterna es discernir lo más importante. Discierna lo importante para celebrar a lo grande. Pero para discernir bien, se debe de apuntar primero bien. Repítalo conmigo. Para discernir bien, se debe apuntar primero bien. Así es. Para distinguir bien entre un objetivo eventual y un objetivo eternal en la vida, es muy importante para el cristiano apuntar primero bien. El apuntar correctamente al blanco correcto es el pretender o ambicionar que las metas correctas estén ahí desde una perspectiva divina. Si nuestra puntería no está fijada en lo más importante en la vida, no podremos distinguir algo de otra cosa. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cuáles son sus metas en la vida? ¿Cuáles son las metas de Ignacio Cerdá? ¿Cuáles son sus metas? Y una pregunta consecuente. ¿Le ha consultado esto a Dios? Muchas veces tenemos metas, objetivos que no se alinean con las metas y objetivos de Dios. Y ahí entra la disyuntiva, el problema. Quizás usted viva aquí en el norte de Dallas, donde la expectativa es que nuestros hijos saquen todas As, saquen puros dieces, que sean los mejores atletas, los mejores aritméticos, los mejores artistas. Esa puede ser nuestra meta. Esa puede ser nuestra aspiración como padres. ¿Pero acaso eso es lo que Dios desea para sus hijos? Que sea el mejor atleta, que sea el mejor estudiante. Ahora no me malentienda. Esto no es una excusa para solapar nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Pero lo más importante como padres es que nuestros hijos aprendan a amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y muchas veces eso implica que eso no se alinea con las metas y expectativas de Dios. Y cuando eso sucede, entonces, ¿cómo nos alineamos con el plan de Dios? ¿Acaso entonces nuestra felicidad se acabó? ¿Acaso entonces Dios deja de ser bueno para con nosotros?
el discernir bien implica primero apuntar bien, tener las metas correctas. Observemos el capítulo 1, versículo 9. Nos dice el apóstol: y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez más con conocimiento y entendimiento. Mire, yo soy el primero en confesar que mi oración no suena mucho como esta. Para mi vergüenza. No sé cómo suena su oración. Solo Dios y usted lo sabe. Pero mi oración suena más como: el amor suena bien, Señor, pero no es lo más importante que necesito en este momento. Está bien que haga planes, pero esté preparado para que Dios se los cambie y confíe en que Él sabrá qué es lo mejor para usted cuando lo haga. En otras palabras, ¿quiere experimentar contentamiento verdadero, duradero? Mantenga sus planes abiertos al Señor y mantengas una perspectiva centrada en el Señor. Recordará que Pablo originalmente no planeaba ir a Filipos. Viajó allí primero porque la única opción que le dio el Espíritu Santo a través de una visión en Hechos 16 se la mostró. Pero puede estar seguro de que el plan de Dios para usted y para mí es que nuestro amor se exprese cada vez más. Para con nuestras esposas, para con nuestros esposos, para con nuestros hijos, para con nuestras hijas, para con nuestros nietos o nietas o vecinos o compañeros de trabajo. Que nuestro amor se exprese cada vez más. El conocimiento más entendimiento es igual a discernimiento. Ahora que sabemos y entendemos, entonces discernimos, actuamos distinguiendo. Distinguimos algo de otra cosa y actuamos sobre lo más importante. No lo que pensamos o queremos, sino nuestra expresión de amor. En otras palabras, que seamos personas caracterizadas por el amor como Dios nuestro Padre, quien se caracteriza por el amor, que se desborde en obras de consolar, en generosidad, en acción de gracias, en toda buena obra. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a su hijo o a su nieto? O a alguien que mostró favor o generosidad para con su esposa. Solo así las actitudes y las acciones erróneas hacia los demás desaparecerán y los problemas que muchas veces tenemos se resolverán. ¿Para qué propósito?, preguntará usted. Veamos el versículo 10 y el 11. Para que distingan lo que es realmente importante de lo que no es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Jesucristo o Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. La razón del apóstol Pablo para que el amor de los filipenses se desarrolle es para que sepan tomar las mejores decisiones posibles y ellos mismos sean las mejores personas posibles. Distinguir lo mejor entre lo bueno es la tarea más difícil. El versículo 11 profundiza en la idea de ser sincero y sin culpa al describir lo que provoca estas cosas. Estar lleno del fruto de la justicia es la clave aquí. Para que no pensemos que este fruto es algo que podemos obtener a través de nuestra propia actividad, Pablo lo califica como el tipo de carácter que viene a través de Jesucristo. Para ser como Cristo, debemos entrenarnos a nosotros mismos para pensar como Cristo.
Para cambiar nuestros deseos y ser más como los de Cristo, necesitamos el poder del Espíritu que mora en nosotros, la influencia de los cristianos fieles y la obediencia a la palabra de Dios. No solo la exposición de ella, pero también su obediencia y el servicio sacrificial. A menudo es el hacer la voluntad de Dios que ganamos el deseo de hacerlo. Haga lo que Él quiera y confíe en Él para que cambie sus deseos. Cuando cualquier circunstancia arremeta contra usted, el secreto de la felicidad eterna es discernir lo más importante. Discierna lo importante para celebrar a lo grande. Pero para discernir bien, se debe apuntar primero bien. Y para cosechar bien, se debe entender primero bien. Así es. Para recoger el buen producto que se plantó en la vida, es muy importante para el cristiano entender bien el negocio de Dios. El entender correctamente el negocio de Dios es tener la meta clara de la operación de rescate global de Dios. Si no entendemos lo más importante en la vida, no podremos distinguir entre plantar o otra actividad que se nos presente. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué está plantando? ¿Qué está plantando en su vida y en sus alrededores? ¿Le ha consultado eso a Dios? Para cosechar bien se debe entender primero bien. Observemos los versículos 12 al 14. Hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. Pablo mantuvo una perspectiva centrada en Dios. Eso le permitió entender lo que estaba pasando y discernir lo más importante. Y aún a pesar de las circunstancias adversas, él estaba agradecido porque Dios hizo avanzar el evangelio a través de sus pruebas y desvíos. Para que en el día de Jesucristo usted coseche bien, es imperativo que tenga claro lo que ha sucedido, lo que le sucede y lo que le sucederá. Servirá para que se conozca más la buena noticia de salvación. Yo sé que esto no suena fácil de tragar. No suena algo que nos apetece. El perseguir nuestro sueño, el perseguir nuestras metas, no se alinea totalmente con el negocio, el plan de negocios de Dios. Pablo continúa, versículo 13, toda la guardia de palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Aquí está un hombre encarcelado, un hombre que estaba a punto de morir, esperando un juicio, posiblemente a morir. Y piensen esto, Pablo estaba encadenado en Roma, pero tenía una audiencia cautiva. Literalmente, los guardias estaban encadenados a él en turnos durante todo el día para el evangelio. Dios había usado a su siervo Pablo para entrar en la propia casa del emperador a través de los propios guardas militares del emperador César. ¿Se puede imaginar usted estar encadenado al apóstol Pablo? ¿Qué impacto tendría en su vida? Ciertamente la vida de estos guardias fueron impactados. Pero, ¿qué de su impacto en la vida de otros? ¿Qué de mi impacto en la vida de los demás alrededor de mí? Versículo 14 nos dice, además mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor.
a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. No es de extrañar de que Pablo estuviera diciendo: oye, no sientan pena por mí. Algunos de estos muchachos están creyendo en Cristo. Algunos de esos soldados están poniendo su fe en Cristo. Ya que al final de la carta, él saluda a algunos de los convertidos en la casa de César. No hay muros de prisión que Dios no pueda penetrar, ni cadenas que Él no pueda romper, ni hogares que Él no pueda restaurar. Ya seas un preso, un adicto o una ama de casa infeliz, Dios está obrando en su operación de rescate global. Alégrese en estar en el negocio familiar de Dios. La alegría y el agradecimiento de Pablo fueron directamente proporcionales al crecimiento de la obra de Dios. Si es cristiano, es parte del negocio familiar de Dios. Lo que significa es que debe de involucrarse en la operación de rescate global que Cristo está supervisando. Por razones por las cuales no entenderemos completamente de este lado de la eternidad, Dios ha elegido usar a las personas como nosotros, como agentes para realizar su obra y su voluntad, que es la salvación de todos los que están dispuestos a venir a Él a través de Jesucristo. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán mientras estaba en prisión. Juan Bunyan escribió El progreso del peregrino mientras estaba encarcelado. Pablo redactó 4 cartas encadenado por cadenas de prisión. ¿Qué haremos usted y yo mientras estamos encerrados por esta pandemia? Puede que estemos distanciados, pero la operación de rescate de Dios sigue en marcha, porque nuestro Dios no está en cuarentena. Parte de nuestra mayor labor podría tener lugar ahora si dejamos que Dios entre en su lugar, en ese lugar de confinamiento, y lo observemos obrar. Pablo se dio cuenta de que sus circunstancias actuales no eran tan importantes como lo que hizo él con ellas. Convirtió una mala situación en una buena, acercándose a los soldados romanos que formaban la guardia del palacio, y alentó a los cristianos que temían la persecución. Puede que no estemos en prisión, pero todavía tenemos muchas oportunidades para desanimarnos. Tiempos de indecisión, cargas financieras, conflictos familiares, conflictos eclesiales o la pérdida de nuestros propios empleos. La forma en que actuemos en tales situaciones reflejará lo que creemos, quiénes somos verdaderamente. Como Pablo, debemos buscar maneras de demostrar nuestra fe, incluso en situaciones difíciles. Puede que nuestra situación mejore o no. Sin embargo, lo que es seguro es que nuestra fe se fortalecerá. Cuando cualquier circunstancia arremeta contra usted, el secreto de la felicidad eterna es discernir lo más importante. Discierna lo importante para celebrar a lo grande. Pero para cosechar bien, se debe entender primero bien. Y por último, para celebrar bien, se debe discernir primero bien. Así es. Para celebrar bien en el día de mañana con Cristo, es muy importante para el cristiano discernir hoy bien lo más importante. A todos nos encanta una buena celebración, pero no a todos les encanta trabajar. Si no, vayamos a nuestros hogares, ¿verdad? Cualquier día en la tarde después de la cena. Todos les gusta deleitarse de ese platillo manjar que mamá o papá juntos cocinan. Pero ¿quién se apunta para lavar los platos?
Lo mismo sucede, nos reímos, pero lo mismo sucede en la obra de Dios. En la operación global de rescate de Dios, hoy, no mañana, hoy es tiempo de trabajar. Para celebrar bien se debe discernir, se debe distinguir y decidir primero bien. Observemos los versículos 15 al 17 que nos dicen: es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que soy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. La principal preocupación de Pablo era que el evangelio fuera predicado sin importar lo que sucediera. Mostró una abrumadora devoción a Cristo al predicar la unidad, la humildad y la dependencia a la iglesia de Filipos, exhortándonos aún también nosotros hoy en día a tener gozo tanto en su sufrimiento como en el servicio a Cristo. Pablo también estaba gozoso a pesar de que otras personas hicieron muchas cosas para dañarlo. Mientras Pablo estaba encerrado bajo arresto domiciliario, tenía que contar con otros para continuar la obra de difundir el evangelio más allá de las ciudades a las que él y otros apóstoles ya habían llegado. Muchos habían recogido la antorcha y la portaban honrablemente con el mismo espíritu y amor abnegado que el apóstol Pablo. Mira el versículo 18. Pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome. Sabemos que Pablo se había enterado de algunos contendientes nuevos en el campo. Algunos predicaban a Cristo por envidia y contienda y ambición egoísta, mientras que otros predicaban con motivos puros. En cualquier caso, reconoce Pablo que está predicando a Cristo. Se está predicando a Cristo. Y usted puede decir, pero ¿acaso no es esto una contradicción en la enseñanza del apóstol, que no condenó enérgicamente a los que predicaban un evangelio diferente en Galacia, allá en Gálatas 1:6? ¿Está ahora bien con la predicación falsa? No. En Gálatas el apóstol estaba denunciando a los que confundían el mensaje del evangelio con un mensaje de obras. Estaban predicando herejía. En Filipenses se regocija de que a pesar de motivos impuros de algunos, todavía se está proclamando las auténticas buenas nuevas acerca del verdadero Jesús. Pero una presentación de la verdad, incluso por parte de aquellos que no viven de acuerdo con ella, todavía tienen el poder de llevar a una persona a la fe. Nunca lo olvide, es la obra del Espíritu Santo. No somos los predicadores o los anunciadores empoderados lo que salva a la gente. Es el Espíritu de Dios por su palabra. Finalmente, versículo 19, observe conmigo. Porque sé que esto resultará en mi bienestar gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Independientemente de lo que pasara en las circunstancias de Pablo, ya sea que fuese dejado en libertad o sentenciado a muerte, él expresa confianza al decir que en cualquiera que fuese el desenlace, resultaría en su salvación. Con el evangelio esparciéndose y la gente proclamando a Cristo. No simplemente a pesar del encarcelamiento de Pablo, sino a causa de él. Pablo se sintió muy animado. Esto ayudó a aumentar su confianza en Dios en lugar de desinflar su confianza.
Efectivamente, el futuro de Pablo estuvo lleno de innumerables incertidumbres, como lo puede ser su futuro y mi futuro. Seguramente algunos le recordaron a Pablo de su propia situación legal en Roma y que podría tomar cualquier cantidad de giros negativos, incluso trágicos. Pero Pablo eligió tener esperanza a pesar de las circunstancias, a pesar de las incertidumbres. Y lo mismo puede usted hacer, aún a pesar de sus incertidumbres, de sus circunstancias. Usted puede tener esperanza si usted la pone en el lugar adecuado. Él estaba seguro de que las oraciones de los filipenses y la provisión del Señor finalmente resultarían en su liberación. Probablemente refiriéndose a una liberación literal de prisión. Pero él estaba consciente y usa un juego de palabras que incluso podría encontrar su liberación en cuanto a la muerte. Cuando cualquier circunstancia arremeta contra usted, el secreto de la felicidad eterna es decidir lo más importante. Discierna lo importante para celebrar a lo grande. Pero para discernir bien, se debe apuntar primero bien. Para cosechar bien, se debe entender primero bien. Y para celebrar bien, se debe discernir primero bien. Pero, ¿y si no dejaban a Pablo en libertad? ¿Y qué si sus oponentes manipularan de alguna manera el sistema, como lo habían hecho en el caso de Jesucristo? ¿Y qué si Pablo enfrentara el mismo camino que su Señor? A pesar de estas circunstancias, de estas incertidumbres, su esperanza permaneció. Dios mediante, en el próximo mensaje usted se va a enterar de la respuesta de valentía del apóstol a los gentiles. Mientras tanto, le animamos a que continúe leyendo este pequeño libro varias veces. Para el apóstol Pablo, la alegría era más que una emoción momentánea. Era parte de su discernimiento arraigado. ¿Cómo es posible esto? Él estaba seguro de que Dios estaba obrando, que Él tenía el control total y que Dios permitió que todas las cosas ocurrieran con un propósito. De la misma manera, yo le reto esta semana a que viva este mensaje de la palabra de Dios de la siguiente manera. Lea Filipenses 1, 12 al 18 nuevamente. Luego lea también Proverbios capítulo 16, versículo 9. Y finalmente lea Isaías 46, versículos 9 al 11. Y escriba sobre una ocasión en la que haya visto usted el evangelio promovido por una experiencia inesperada o no deseada. Medite en esto y vea la gloria de Cristo en acción. Y de la misma manera usted y yo experimentaremos la esperanza y la confianza que el apóstol Pablo presenta aquí. Si usted y yo basamos nuestra felicidad en el dinero, en el sexo, en el poder, en lo que sea, cualquier aspiración que usted tenga en su corazón, no le va a llenar. Tarde o que temprano le va a defraudar. Especialmente cuando lleguen esos momentos de adversidad, cuando lleguen los vientos huracanados, cuando usted esté encadenado o emprisionado. Quizás lo está experimentando en este momento a través de esta pandemia. El secreto de la felicidad que la palabra de Dios presenta es simple, es duradero, es eterno. Ponga su confianza, su gozo en Cristo. Le pido que se ponga de pie.
Y a través de este canto de respuesta, ahí en su lugar, conecte con Dios. Y si usted no tiene este tipo de esperanza hoy en día, no salga de este lugar de la misma manera. Decida, pídale a Dios que le dé discernimiento. El discernimiento es lo más importante para poder ver las cosas en su perspectiva divina correcta. No desperdicie esta oportunidad. Responda al Dios que es santo, santo, santo. Señor, gracias por su palabra. Gracias porque en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, podemos estar certeros que hay gozo, que hay felicidad verdadera en Cristo. Porque esa felicidad no depende de una emoción momentánea, sino en una realidad, en una persona eterna, Jesucristo. Ayúdenos esta semana, Señor, a recalibrar nuestra vista. Nos ponemos en su mano.